el RAG está obsoleto y la verdadera evolución y revolución de la inteligencia artificial tiene que ver con el CAG, esta estrategia en la que nosotros estamos utilizando los datos de una manera muy precisa, eficiente y que verdaderamente puede marcar un parteaguas dentro de todo esto. Precisamente es lo que quiero analizar con ustedes el día de hoy. Y todo esto surgió por unas preguntas que me estaba haciendo dentro de un desarrollo. Tengo diferentes tipos de datos. Tengo diferentes maneras de utilizar estos datos. Hay diferentes prácticas dentro de un desarrollo de inteligencia artificial para yo poder crear el mejor agente de inteligencia artificial y transformar a mi cliente, transformar a las personas con inteligencia artificial, los negocios, productividad, todo. Pero precisamente, ¿estoy utilizando las estrategias correctas? ¿Estoy utilizando de manera correcta los datos? ¿Los estoy transformando? ¿Y le estoy dando una buena base de datos a mi agente para que pueda responder de manera eficiente? Son muchas preguntas que tú te tienes que hacer antes de darle una base de datos, conocimiento a un agente o a una inteligencia artificial en sí. Muchas personas solamente le dan un PDF y contéstame todo esto. O utilizan un video de YouTube que vieron de un RAG, le suben el PDF y ya, agente, contesta con todo esto. Pero ¿qué pasa cuando tu cliente tiene una alta cantidad de base de datos muy grande? Tiene PDFs, tiene políticas, tiene Excels, tiene a lo mejor tipos de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, que eso es un video que hablé anteriormente, ¿ok? Eso es otro video que por eso precisamente como los tipos de datos y la implementación de datos en la inteligencia artificial es algo que te va a diferenciar como negocio y como persona que está dentro de todo esto. Te lo recomiendo mucho que lo veas para que igualmente comprendas un poquito más de todo esto. Pero precisamente a la hora de que estamos democratizando todo el desarrollo, ¿qué pasa? Muchas veces lo que va a marcar esa diferencia es el uso de datos y cómo tú estés utilizando la estrategia y las prácticas correctas para el agente de inteligencia artificial que tú estás creando, o para el servicio que tú estás dando, o la transformación que tú estás dando, ¿ok? Entonces, precisamente, RAG versus CAG. El CAG es el Context Augmented Generation, ¿ok? Es simplemente la generación aumentada de contexto. El RAG, precisamente el primero, si no lo conocen, es precisamente una manera en la que nosotros obtenemos información o un agente de inteligencia artificial responde a nuestras preguntas, pero de acuerdo a una base de datos vectorial. ¿Ok? A una base de datos vectorial. Una base de datos vectorial es precisamente una base de datos que de acuerdo a chunks o partes en las que va dividiendo un texto, un documento, una tabla, etc. Por esos chunks los va a mantener con una indexación, por así decir, o una conexión con unos numeritos, ¿ok? Con unos numeritos que son los vectores. Y de acuerdo a eso y metadatos, la inteligencia artificial obtiene de manera semántica o con similitud cuál es la respuesta más correcta a todo, cuál es la respuesta más óptima. Con el CAG, lo que nosotros estamos enfatizando es el contexto. Los agentes, los modelos de inteligencia artificial en sí, tienen diferentes ventanas de contexto. Una ventana de contexto es, por así decir, esa linterna que les ayuda a poder observar todo un documento. Por ejemplo, podemos tener un modelo de inteligencia artificial de OpenAI, que a lo mejor le damos un libro y puede leer, no sé, de 300 páginas puede leer 50. Pero luego tenemos un modelo de inteligencia artificial como Gemini que puede leer las 300 al mismo tiempo o hasta más. Esa es la diferencia. Y cuando nosotros estamos creando agentes de inteligencia artificial con solamente RAG y a lo mejor no un modelo de inteligencia artificial con una muy pequeña ventana de contexto, muchas veces puede perder información, simplemente no está teniendo todo el contexto necesario o depende bastante del tipo de dato. Y es por eso que quiero hablar de esto muy precisamente con conciencia, ¿ok? La evolución arquitectural que está transformando la inteligencia artificial empresarial. El CAG es un 40% más rápido que RAG. Precisión de recuperación, un 100%, ¿ok? Dependiendo de la ventana de contexto.
llega ya hasta 2 millones de tokens de contexto y un 75% reducción de costos. La revolución del CAC descubre por qué las empresas líderes están migrando de RAG a CAC para sus aplicaciones críticas de IA. Toda esta presentación me la hizo un artifact en Claude, la verdad 100% genial. Luego tenemos velocidad sin precedentes. El CAC elimina completamente la latencia de recuperación vectorial, mientras RAG requiere de más segundos y más tiempo para recuperar y generar. ¿Ok? Luego tenemos una precisión garantizada, simplicidad operacional, eficiencia de costos, manejo superior de datos y escalabilidad inteligente. Y ahora mismo se los voy a mostrar con unos flujos que tengo aquí dentro de N8N, que precisamente aquí tengo el RAG y el CAC Agent, ¿ok? Primeramente, como les estuve hablando, el RAG, tenemos aquí un flujo de inteligencia artificial RAG, ¿ok? En el que simplemente estaba probando. Ya hemos visto bastantes videos, ya les tengo un video igualmente especialmente del RAG, pero precisamente en esta forma del RAG nosotros estamos obteniendo desde acá, ¿ok? Desde acá nosotros estamos obteniendo cuáles son las actualizaciones que estamos teniendo de un folder dentro de un drive. Luego seteamos, ¿ok? Con un edit fields ese mismo documento, lo analizamos, le hacemos un loop, lo descargamos para que pueda hacerse, por ejemplo, si hubo dos documentos que se le hizo una actualización, los dos documentos los traiga, se le hace un loop a los dos documentos y ya después lo llevamos para acá. Este switch lo que precisamente hace es que detecta el tipo de dato, el tipo de documento, ya sea PDF, texto, Excel o si es tipo doc de Word, ¿ok? Si es Office, lo detecta y ya después se lleva acá para poder llevarlo a Supabase. Supabase es una de las plataformas en las que tú puedes implementar el RAG y subir la información en una base de datos vectorial. Y aquí precisamente este flujo lo que crea es poder cada uno de esos datos llevarlo a una base de datos que, de acuerdo a los chunks que les dije, que son las partecitas en las que divide con un modelo de inteligencia artificial, que son los embeddings. Estos embeddings dividen ese documento, ese PDF, ese Excel, lo que sea, lo divide en chunks, ¿ok? En las partecitas, y al mismo tiempo se le da conexión a tales numeritos que son los vectores. Y ya dependiendo de esos numeritos es que la inteligencia artificial analiza la semántica de cada uno de los chunks y ya te devuelve la información, ¿ok? Y precisamente este es un flujo de ejemplo que podemos observarlo, y aquí usualmente un RAG agent se ve así, con el modelo, con nuestra memoria, y aquí tenemos una tool, Vector Store Tool, ¿ok? En el que nos conectamos a esa misma base de datos y ya el agente de inteligencia artificial nos contesta de acuerdo a esa tool dentro del RAG, ¿ok? Que está conectado a un RAG. Pero precisamente hay otra forma de nosotros hacerlo, porque precisamente eso es de lo que les quiero hablar. Arquitecturas técnicas comparadas. Un análisis profundo de las diferencias arquitectales, ¿ok? Tenemos la arquitectura RAG, que puede llegar a ser compleja. Chunking de documentos, división de fragmentos con tokens, generación de embeddings, indexación vectorial, búsqueda por similaridad, re-ranking opcional, que es la manera en la que, de hecho también tengo un video sobre eso. El re-ranking es precisamente que, por ejemplo, primero en vez de extraer las tres partes, chunks y las partes del documento que sean más relacionadas de manera semántica, te trae las primeras 10 y ya después, de acuerdo a esas 10 partes, lo vuelve a simplificar en las otras 3 para ya después dar una respuesta más precisa, ¿ok? Luego tenemos la generación aumentada, que el LLM genera respuesta con contexto recuperado y está perfecto también, pero depende de la práctica. Luego tenemos el CAG, que precisamente es una carga de contexto completa, precomputación caché y generación directa, ¿ok? Esto es simplemente un ejemplo que se dio. Y aquí tenemos cierta comparación técnica en la que pueden ver la latencia, que el CAG es más rápido, precisión de recuperación. Esto es simplemente el tiempo por respuesta que se está dando. El Q es question per second, ¿ok? El CAG es superior, luego el consumo de la memoria. El RAG puede ser más eficiente, pero por el uso precisamente del consumo, no estamos en sí, en el CAG nosotros estamos utilizando una memoria caché, ¿ok? Estamos utilizando una memoria, pero precisamente es la diferencia y por qué les voy a decir a continuación un híbrido es lo mejor. Luego tenemos el tiempo de setup inicial, el CAG es 10, es súper rápido. Y luego en benchmarks y resultados experimentales en datos tenemos que el CAG es más rápido,
tiene menos cuellos de botella a comparación del RAG. Y aquí podemos ver, aquí se pone .77, pero en realidad sería 77% el CAG es mejor que el RAG, ¿ok? Y luego diferentes métricas y KPIs y resultados de datasets. Y en sí, aquí lo que les estoy dando de recomendación es que, por ejemplo, si están desarrollando en N8N, utilicen un modelo de Gemini para el CAG, ¿ok? Y precisamente tenemos diferentes casos de usos y aplicaciones, pero para esto primero lo quiero mostrarles el CAG. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando yo tenía en este desarrollo un Excel, un PDF, un Docs, un Office, ¿ok? Tenía diferentes maneras de, por ejemplo, yo tener que llevar a cabo el poder llevar todo este Excel a una base de datos RAG. ¿Qué pasa? En sí, el Excel son datos estructurados y yo necesito datos estructurados para que me conteste la gente de inteligencia artificial. Entonces, a la hora de que se lo llevo a un RAG, puede simplemente distorsionar la información, los chunks no se están haciendo de manera debida, no es una práctica eficiente, ¿ok? Este tipo de cosas suele suceder bastante y más porque estamos combinando tipos de datos estructurados y no estructurados en un mismo documento y lo estamos llevando a una práctica y ya está. Y muchos piensan que esa es la manera en la que solamente se debe llevar, porque eso es lo que muchas veces se puede ver en YouTube y ya está. Pero en realidad no se ponen a investigar que, por ejemplo, tenemos aquí el RAG. Y es la diferencia que les voy a dar ahora mismo. El CAG precisamente está conectado a un agente de inteligencia artificial en la que le damos acceso a todo nuestro drive, pero precisamente a un folder en específico, pero que pueda leer todo el folder en sí. Y ya después con este nodo precisamente de OpenAI nosotros le estamos diciendo que agarre la pregunta del usuario, el tipo de texto, ok, yo le estoy dando aquí el tipo de texto y que precisamente dependiendo de la pregunta analice ese mismo drive y me dé respecto a la pregunta cuál es el documento a extraer y obtener que nosotros debemos llevar de manera eficiente. Y ya, por ejemplo, a diferencia de todo esto, yo le estoy cargando tanto el Excel, el PDF, el documento en una base de datos RAG. Y por ejemplo, si soy alguien que no sabe sobre los metadatos, simplemente lo hago y ya está, sin verdaderamente estructurarlo con los metadatos correctos. Los metadatos son, por así decir, esta parte con palabras dentro de un JSON. Para explicárselos de una manera más específica, es como si le estuvieras poniendo una etiqueta específica a cada uno de los chunks o las partes del texto. Entonces, cuando tú utilizas la práctica de los metadatos, precisamente le estás diciendo que esta parte del chunk y del texto es de acuerdo a esta etiqueta y esta otra de esta etiqueta. Esa es la práctica de los metadatos y es lo que precisamente se hace para que, por ejemplo, documentos como Excel sean más específicos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos diferentes tipos de datos? Yo ahí recomendaría más utilizar un CAG, ¿ok? ¿Pero por qué? Precisamente cuando hacemos lo mismo, como pueden observar aquí, la entrada es ciertamente diferente porque aquí simplemente estoy haciendo un llamado a toda la API y todo del Google Drive, no solamente al file update, y también es una manera en la que nosotros, los tenemos que conectar a un agente de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, después de que hacemos toda esta parte primera, igual, y luego esto igualmente, como pueden observar, transformamos los datos. Acá la diferencia va a radicar bastante en cómo nosotros lo estemos llevando. Por ejemplo, aquí pueden ver que estoy utilizando una memoria Redis, ¿ok? La memoria Redis precisamente es la que nosotros utilizamos para guardar la información. Por ejemplo, aquí estoy llevando la información, la estoy empujando a Redis, es una memoria temporal caché, ¿ok? Luego la estoy obteniendo y al final la elimino. ¿Por qué? Porque es simplemente eso, como es una memoria temporal caché, para que tampoco se quede toda la memoria y no es necesario estarla guardando toda esta porque ya tiene su propia memoria la gente de inteligencia artificial. Lo que hacemos es que le llevamos la información a la gente de inteligencia artificial y de acuerdo a eso, con un modelo que tenga una ventana de contexto grande, muchísimo más grande, es que se va a poder contestar el agente de inteligencia artificial de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque pongamos que yo le doy tanto PDFs, tanto Excel, tanto Docs, tanto todo esto, y que son 800,000 tokens. Y si utilizo un modelo de, no sé,
Cloud, de OpenAI, que tenga menos esos tokens, la gente de inteligencia artificial no lo va a poder leer. Pero precisamente lo que hace el CAC es que este modelo de inteligencia artificial, que es el de Gemini, que tiene 1 millón de tokens, puede leer tanto el Excel, como si a lo mejor ese primer nodo de inteligencia artificial detectó que necesitamos de analizar tanto del Excel como de un PDF dentro, y después de ambos, con este modelo, analizarlo y leerlo, porque tiene toda una ventana de contexto que es amplia y que puede leer todo, tiene una linterna súper que ilumina todo, puede obtener los datos de manera más precisa, así los tuviéramos que hacer todo ese proceso de vectorización, convertirlo a números y que lo relacione la gente, etcétera. ¿Ok? Y precisamente estuve utilizando el agente de inteligencia artificial conectado acá, que precisamente les voy a mostrar por acá un poquito del agente de inteligencia artificial. Vi muchísimas mejoras, ¿ok? Porque primero, a la hora de que yo creé este agente de inteligencia artificial y lo conecté nada más con el RAC, que pueden ver aquí, que es la base de conocimiento del Supabase, el Excel lo transformaba de una manera que a lo mejor, aunque estuvieran los metadatos, se llegaba a confundir, porque si a lo mejor había una pregunta sobre las políticas y que también tenía que ver con ciertos montos y ciertas otras cosas, a lo mejor sí extraía la parte semántica. Pero ¿qué pasa si en otra parte de un documento del Excel o de otra parte en sí de toda la base de datos había más contexto sobre eso en otra parte? Pero como no detectó del todo esa semanticidad, o de esa manera semántica, no lo detectó de todo ya con el RAC, en sí ya no le sirvió a la gente para contestar algo muchísimo más óptimo. En cambio, cuando nosotros solamente le conectamos una tool que lo redirija a todo ese flujo CAC con el agente de inteligencia artificial, con un modelo de Gemini con muchísimo más ventana de contexto, le estamos dando el contexto de todo, y tanto de datos no estructurados como datos estructurados. Para todo esto, tenemos casos de uso y aplicaciones prácticas. Para el CAC es mejor para documentación técnica, políticas, sistemas educativos, soporte al cliente, protocolos médicos y manuales industriales. Aquí pueden ver un poquito más sobre todo lo que se utiliza, manuales de productos, APIs, porque tiene literalmente el contexto de varios libros, de varios documentos. Entonces, como puede leer todo así de una, pues precisamente te da respuestas de una. En cambio, pues el RAC sí tiene que hacer toda esa por así decir, indexación semántica, ¿ok? Y así, de maneras diferentes. Luego hay diferentes análisis detallados de los costos. Puede ser muchísimo más barato, ¿ok? Algo RAC tradicional a un CAC, pero lo mejor es un híbrido, porque muchas veces puede llegar a pasar que hay una empresa que precisamente tiene tantos documentos, tantos datos, que a lo mejor ya sobrepasa el 1.000.000 de tokens, pongámosle así, de Gemini. ¿Qué pasa ahí? Ahí, pues sí podríamos implementar un híbrido o un sistema híbrido que precisamente dependiendo de lo que se necesite y detecte, un agente de inteligencia artificial, un modelo, otro tool, en el que se pueda implementar un sistema que dependiendo de lo que se necesite hacer, nos conteste o lleve a cabo una práctica u otra, es lo que nosotros vamos a necesitar, porque en sí el RAC no tiene el límite de ponerle todos los datos que nosotros queramos. En sí el límite viene a la hora de la semantización y que el agente de inteligencia artificial verdaderamente pueda obtener una respuesta óptima, ¿ok? Y en sí el único límite que tiene el CAG son los tokens. Entonces pónganlo así: cada vez que vamos obteniendo más progreso en la inteligencia artificial, más desarrollo, y que cada vez va en aumento el desarrollo de toda esta tecnología, significa que van a haber modelos de inteligencia artificial con muchísimo más contexto. Entonces significa que al tener mayor ventana de contexto de los tokens y de lo que le damos, va a tener mayor capacidad de leer datos y datos y datos y datos. Y es precisamente la importancia de entender los datos y las bases de conocimiento y todo lo que hay detrás de un desarrollo de inteligencia artificial, y qué prácticas son más precisas. Entonces, precisamente si eres un dueño de negocio o alguien que quiere implementar inteligencia artificial dentro de todo esto, precisamente hay muchas innovaciones en curso. Tienes que hacer una muy buena investigación, adoptarlo empresarialmente,
Pero precisamente si quieres revolucionar tu arquitectura de inteligencia artificial, primero hazte las preguntas correctas, ¿ok? Tengo todos estos datos, tengo todos estos tipos de datos, puedes checar mi video si quieres. ¿Cuál es la mejor práctica que pueda hacerse con precisión? ¿Cuál es la mejor práctica para yo también alimentar a mi agente de inteligencia artificial con una base de datos? Pero necesito un RAG, si es algo muy simple. Si es algo así, ok, con un RAG y ya está. O mejor utilizo un CAG, que tiene una mayor ventana de contexto y puede contestar a los 5 libros, a los 5 políticas que tiene que contestar mi agente de inteligencia artificial de atención al cliente, por ejemplo. Entonces, hacerte ese tipo de preguntas es muy importante para verdaderamente aprovechar ese poder, ¿ok? Y precisamente utilizarlo como se debe, con las prácticas correctas y verdaderamente tomar fuerza y ventaja en todo este mundo. Entonces, espero este video les haya funcionado bastante. Verdaderamente es algo que me entró en conciencia y quería compartir, y precisamente lo quise hacer de la manera más eficiente y con un caso práctico, experimental, conocimiento empírico que yo tengo y he tenido durante estos años, que desde 2023 estoy emprendiendo y utilizando la inteligencia artificial. Entonces, si estás interesado en poder transformar tu negocio, en poder transformarte a ti mismo, tu empresa, negocio con inteligencia artificial y llevarlo de manera consciente, verdaderamente haciéndote las preguntas correctas y implementando estrategias y prácticas correctas, te voy a dejar los links en la descripción para que puedas ver cómo podemos trabajar uno a uno juntos, agendar una llamada y precisamente platicar un poquito más de esa visión, metas y objetivos que tienes. Entonces, espero tengas un gran día. Verdaderamente te deseo muchísima salud. Sigamos aprendiendo. Bye bye.